Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso retomamos la lectura de el libro La Vía para el Futuro de la Humanidad, del autor Edgar Morin. Empezamos con el capítulo 3, Política de Civilización. Dice así: la política de civilización debería ejercerse contra los crecientes efectos negativos del desarrollo de nuestra civilización occidental, potenciando a la vez sus efectos positivos. No se puede limitarse únicamente a las sociedades occidentales, también es válida en todas las regiones occidentalizadas del mundo. El problema planteado por nuestra civilización es de una complejidad extrema, porque posee de forma complementaria unas características excepcionalmente positivas y excepcionalmente negativas a la vez. Voy a esbozar aquí una suerte de ideal type a partir de los rasgos negativos que describirse, aunque es en un principio, parece que olvido los rasgos positivos y las resistencias a los procesos negativos. Veremos que los recordaré más tarde. El mal de la civilización. Un problema de fondo en el que se plantea cuando analizamos lo que supuestamente iba a representar un progreso de civilización generalizado e irreversible, más allá del malestar a través del cual, según Freud, toda civilización desarrolla los fermentos de su propia destrucción. Han aparecido síntomas de un nuevo mal de la civilización, que parece ser específicos de la nuestra. La combinación del desarrollo urbano con el técnico, el burocrático, el industrial, capitalista e individualista, está corroyendo desde su interior la civilización que esa misma combinación ha producido y expandido, de manera que los aspectos negativos de los beneficios que continuamos disfrutando no han dejado de aumentar. Los males de nuestra civilización son en efecto los que han puesto en evidencia la cara negativa de la individualización, la tecnificación y la monetarización del desarrollo del bienestar. La técnica, por ejemplo, es la que permite a los humanos dominar las energías naturales, pero también permite someterlos a la lógica determinista, mecanista, especializada, cronometrada de la máquina artificial. Impone esa lógica a un número cada vez mayor de sectores de la vida humana y sustituye la combinación interpersonal por la organización anónima en las empresas, las oficinas, la vida urbana y el ocio. Fija unos criterios estandarizados e impersonales a los que con la conveniencia se resiste con más o menos intensidad. Esa lógica que ya ha reemplazado a los humanos por máquinas expendedoras de las estaciones, los trenes, el metro, los peajes de las autopistas o los aparcamientos, tiende a hacer la vida social una gigantesca maquinaria automática. El desarrollo industrial comporta un incremento de niveles de la vida fabricando en masa a precios cada vez más asequibles sus productos de uso y consumo. Pero ese desarrollo que parecía providencial hace tan solo 50 años representa hoy dos amenazas para la sociedad y para los seres humanos. Una exterior resulta la degradación ecológica de su entorno. La otra, interior, procede del deterioro de la calidad de vida. Además, el objetivo del conocimiento a toda costa en el marco ampliado de la economía globalizada tiende a sacrificar lo que no obedece a la lógica de la competitividad. El desarrollo capitalista, sin duda, ha incrementado la producción, los intercambios y las comunicaciones. También ha engendrado una mercantilización generalizada e incluso allí donde imperaba la ayuda mutua, la solidaridad y los bienes comunes no monetarios, destruyendo por ende el tejido de la conveniencia.
Así los bienes más comunes se convierten en mercancías. El agua potable se vende en botellas. El agua del mar se compra en las playas privadas. El aire puro y el sol se venden en las agencias de viajes. Incluso los hijos se compran. Un bebé brasileño por entre 800 y 1000 euros. También está la venta de órganos del cuerpo humano. En la India, en Moldavia, puede comprarse el riñón de un necesitado por 500 euros. El mercado prioriza el interés en todos los casos y la misma medida destruye la solidaridad. La otra cara de la monetarización es la reducción de los servicios gratuitos y de dones como la amistad, la solidaridad. También hace necesario disponer de sumas cada vez mayores de dinero simplemente para sobrevivir. Los desarrollos económicos y estatales han suscitado y fomentado la formación de enormes maquinarias tecnoburocráticas que, por una parte, dominan todo lo que es individual, singular y concreto, y por otro, producen conductas irresponsables. El caso de la sangre contaminada fue un claro ejemplo. Concentro las carencias y los prejuicios de una organización tecnoburocrática científica que había convertido la sangre en una mercancía sometida a un rendimiento económico. El desarrollo urbano ofrece la posibilidad de realización individual, libertad y ocio, a condición, no obstante, de convertir la vida cotidiana en un continuo trabajo, transporte, sueño y vuelta a empezar. La ciudad está inmersa en su área metropolitana, un ejemplo informe que concentra poblaciones segregadas en guetos pobres y guetos ricos. La gran ciudad, sin duda, resplandece con sus luces, neones, escaparates, cines, espectáculos y conciertos, pero cada vez está más sometida a los estragos de la anonimación. Las inmensas ciudades, oficinas y los suburbios dormitorios están en expansión. Tras la desaparición de las fuentes de los lavaderos y los caballos, asistimos al ocaso de los barrios, a la compartimentación en los grandes sectores de viviendas, de protección oficial, a las prisas y al estrés de la vida cotidiana. En las grandes urbanizaciones, los guardas sustituyen a los porteros. El comercio de proximidad desaparece lentamente y solo persiste aquí y allá. En París, gracias a los tenderos magrebíes, esas tiendas de congelados y las grandes superficies que, además, ofrecen servicios de telecompra, disminuye las ocasiones de intercambio en las calles comerciales y destruye la relación de confianza entre proveedores y clientes, que acaba así con las charlas y los cotilleos de barrio. La esencia comunitaria de la ciudad está siendo eliminada del pensamiento y la sensibilidad humana. Constata de Michael de Sable. A ello se añade la intoxicación provocada por el tráfico, que contribuye a su vez a ahogar la sociabilidad, a irritar las mentes y a asfixiar los pulmones. La individualización es a la vez causa y efecto de autonomías, libertades y responsabilidades personales. Pero en la otra cara de la moneda encontramos el deterioro de las antiguas solidaridades de la automatización de las personas, el egocentrismo y tangencialmente lo que se ha dado en llamar a la metástasis del ego. Jacques Levin habla de la desvinculación entre la familia y la escuela, padres e hijos. El lactante primero mimado y luego dejado a la guardería.
la desvinculación entre los distintos saberes de la pérdida del diálogo con uno mismo, el desbloqueo de ello pasional, la disyunción super-yo, yo, ello. Hay una crisis en una relación fundamental entre el individuo y la sociedad. El individuo, la familia, el individuo y él mismo. La presión desvinculadora de nuestra civilización desarrolla una disyunción y una compartimentación generalizadas. La gran familia se ha desintegrado. Las solidaridades de pueblo o de vecindad se han pulverizado y las regionales se han debilitado. La solidaridad nacional, que siempre ha necesitado de la amenaza vital del enemigo hereditario, se ha amodorrado. Solo se despierta en una ocasión de los mundiales de fútbol. La protección mutua se ha dejado en manos de administraciones burocratizadas que anulan toda iniciativa individual. La disolución de las solidaridades tradicionales, sin embargo, no ha dado lugar a la formación de otras 9. Es cierto que el Estado cada vez asume más funciones de ese tipo, pero de forma anónima, impersonal y tardía, según la expresión de Octavio Paz, se ha convertido en un ogro filantrópico. El estado del bienestar cada día es más indispensable, pero contribuye al deterioro de las solidaridades concretas, sin por ello responder a los problemas cada vez más acuciantes de la solidaridad humana. Indudablemente el caparazón de la familia nuclear tiende a cerrarse sobre ella de forma protectora, pero también la familia está en crisis, con la fragilidad del matrimonio y del vagabundeo en los amores. Por ello aumenta y se agrava las soledades en todas las clases de la sociedad, más terribles allí donde hay pobreza. El estrés y el tipo de vida que impera en nuestra civilización tienen un papel en los males crónicos: hipertensión, lumbagos, ciáticas, artritis, depresiones, etc. Y en muchas afecciones agudas, cada vez más extendidas, como el cáncer y el SIDA. A la vez se han alcanzado hitos admirables: trasplantes de hígado, de riñón, de corazón, reparación de heridas de guerra o de accidente, disminución de numerosas enfermedades infecciosas. La Big Tech médica sufre de hiperespecialización y hace sufrir a los pacientes cuyos órganos considera de forma separada de su organismo, y a su organismo de forma separada del ser global, a la vez biológico, psíquico y social. Por ello, muchos males considerados como puramente privados y contra los cuales cada uno lucha como puede individualmente, son indicadores del malestar general de una civilización y requieren una política de civilización. Muchos problemas existenciales, como la pérdida de control del propio cuerpo o la sensación de divorcio entre este y el alma, son originados por la civilización. Es curioso que una encuesta sobre los deseos de los americanos y también de los franceses indique que son muchos los que desean adelgazar, que revela que su mente es incapaz de dominar su cuerpo. El hecho de que tenga tanta gente recurra a la gimnasia, al jogging, aeróbic, a los profesores de yoga, psicoanalistas, psicoterapeutas y coaches diversos, deja ver una carencia, una necesidad de hallar conciliación y armonía entre el ser psíquico y el ser físico. Sufrimos un malestar interior que parasita nuestro bienestar exterior. Aquellos que gozan de un aumento en el nivel de vida ven reducida la calidad de la misma. El malestar general es difuso, intermitente y se vive de formas distintas.
Los problemas de la juventud y de la vejez revelan de una de las formas más agudas. Tomemos, por ejemplo, el mal de los Banyuls franceses, topográfica, sociológica y generacionalmente localizado entre los adolescentes. Se desarrolla una esfera exterior al universo llamado normal y requiere soluciones específicas. Sin embargo, lo que vive el adolescente, los Banyuls, constituye la expresión local, periférica y parojística de un mal general y difuso, el de la descompensación general del vínculo social. La desintegración de la familia alcanza un grado extremo y solo la pandilla o la banda restablece entre otros jóvenes una forma de solidaridad que es, no obstante, cerrada y agresiva con el exterior. La desvinculación entre el yo, el ello, la pulsión y el superyo, la autoridad, se ha convertido en una disyunción, la conjunción del egocentrismo que reduce el horizonte al interés personal, de la especialización que aparta la inteligencia de lo que es global y de lo y de la y de la compartimentación que aísla el trabajo tecnoburocrático, determina la disminución del sentido de la solidaridad, que a su vez hace que mengue el de la responsabilidad. La irresponsabilización favorece el egocentrismo, que junto con la pérdida de la responsabilidad y la solidaridad conduce al deterioro del sentido moral. Así, la irresponsabilización y la desmoralización favorecen la propagación de la irresponsabilidad y de la inmoralidad. El admirable progreso de los conocimientos va acompañado de su propia regresión, porque prima el pensamiento parcelado y compartimentado en detrimento de cualquier visión del conjunto. Así, los avances de nuestra civilización conducen de nuevo al subdesarrollo intelectual, a un nuevo subdesarrollo efectivo. A las personas solo hallan respuestas parciales a sus necesidades de comunicación, de comprensión, de amor y de comunidad, y a un nuevo subdesarrollo moral en el deterioro conjunto de la responsabilidad y la solidaridad. Por último, el auge de la democracia en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial se vio frenado por una serie de regresiones democráticas, la desposición de los ciudadanos por los expertos y los técnicos, las crisis de ideologías, que de hecho fue la crisis de los ideales y de proyectos, la degradación del civismo por el efecto del deterioro de la solidaridad y la responsabilidad. Las resistencias las resistencias colaboracionistas. Frente a la expansión de la técnica de la burocratización, tanto en las administraciones como en las empresas, así como la tiranía del lucro, de la eficacia, de la productividad, de la rentabilidad, de la automatización de los individuos que el desarrollo técnico y económico no hace más que acelerar, constatamos que los individuos resisten por la búsqueda del amor y los placeres, por el cultivo de las amistades, por las pandillas de amigos, aquello que Michael Maffesoli ha determinado el nuevo tribalismo, que resiste a la urbanización y la suburbanización generalizada, multiplicando fines de semana, salidas y vacaciones, durante las cuales cambian radicalmente de modo de vida y de compartimiento. Se convierte en neuronales, neonaturistas, incluso dentro de la sociedad se vuelve a los alimentos rústicos. La gente se rodea de animales domésticos para disfrutar de su cariño y su fidelidad. Se adorna con plantas interiores domésticas y los balcones. Los urbanistas resisten al malestar recurriendo a los medicamentos, los tranquilizantes, a los diversos gurús, y a sus resistencias se exaspera hasta,
hasta se desespera con la droga y el alcoholismo. Contra el mal de los suburbios, los jóvenes crean pandillas o reconstruyen una comunidad. Las resistencias de este tipo son frágiles. Los amores se rompen, las pandillas se dispersan, los placeres se agotan, la sexualidad liberada se ve afectada por el SIDA, los neonaturismos, neoarcaísmos, neoruralismos no procuran sino revisiones periódicas. Por otra parte, la economía de mercado y capitalismo solo aporta homogeneización y masificación, crean artificialmente nuevos deseos y necesidades, sino que, en cuanto hay un posible lucro, se pone el servicio la pulsación humana que arrastra una vida más intensa, lúdica y poética. El universo televisivo o cinematográfico contribuye a divulgar poesía estética como una droga blanda a los individuos sometidos a la prosa cotidiana. Proporciona una vida lúdica, intensa, amorosa, vicariamente aventurera e imaginada de esta manera. Se invita a todo el mundo a tratar de vivir su propia vida amorosa e incita a los audaces a evadirse. Los grandes partidos de fútbol o de rugby ofrecen la ocasión de participar en estadios gigantescos o a través de la televisión en las epopeyas de los equipos locales y nacionales. El carácter individualista de nuestra civilización despierta y mantiene una aspiración cada vez más profunda a una verdadera vida, inhibida al mismo tiempo por las limitaciones y a menudo derivada hacia lo imaginario. Surge entonces una economía de la evasión que se pone al servicio de esa búsqueda de la verdadera vida. Clubs de encuentros, de ocio, de vacaciones, agencias de viajes, casas rurales que brindan las condiciones de esa otra vida, al sol del Mediterráneo o de los trópicos, en la montaña, en el campo, y ofrecen las posibilidades de realizar aquello que, en la vida diaria, se ve obstaculizado e inhibido. El Club Mediterráneo logra incluso crear una comunidad temporal en la que no circula el dinero, aunque se paga por adelantado y con dinero. Este privilegio en donde las diferencias sociales entre los gentiles miembros quedan borradas bajo la guardia de tutelar de gentiles organizadores. Todas esas ambivalencias, una invitación a la verdadera vida, desvirtuándola al mismo tiempo, tiene que ver con la contradicción, la diversión, la evasión, la alimentación de unos caudales mítico-imaginarios de aspiración de una vida poética, que también permiten vivir fragmentos, momentos y experiencias de verdadera vida. A menudo se trata en realidad de un fenómeno de resistencia colaboracionista. Nuestra sociedad civil resiste colaborando en el sistema que perpetúa sus males y con ello logra atenuar algunos de ellos. También es, en ocasiones, un fenómeno de resistencia regeneradora. Lleva consigo la promesa de una reforma o incluso una metamorfosis de civilización, pero esa resistencia todavía es demasiado dispersa y no ha madurado lo suficiente. Aún es difícil discernir el umbral sin duda fluctuante entre lo que haría predominar la resistencia en la colaboración o la colaboración sobre la resistencia. Una política de civilización tendría como misión fomentar y conectar todas esas resistencias para dar una imagen de lo que podría ser una reforma de nuestras vidas, que veremos en la cuarta parte de este libro. Los imperativos de una política de civilización. Ahora podemos formular los imperativos de una política de civilización. Solidarizar, es decir, contar con la atomización y la compartimentación. Volver a las fuentes. Contra la anonimación. Fomentar la convivencia contra el deterioro de la calidad de vida.
moralizar contra la irresponsabilidad y el egocentrismo. Una política de solidaridad. La solidaridad anónima del estado del bienestar que ofrece seguridades y garantías de todo tipo es insuficiente. Hace falta una solidaridad concreta y vivida, de persona a persona y entre grupos y personas. En todos nosotros hay un potencial solidario, como vemos, en circunstancias exponenciales, y una minoría da muestras pulsión altruista permanente. No se trata, pues, de promulgar solidaridad, sino de liberar la fuerza no utilizada de las buenas voluntades, favorecer las acciones solidarias, según nuestra concepción del individuo sujeto. Todo sujeto humano lleva en sí dos programas. El primero es el de la autoafirmación egocéntrica, que expresa el yo, y que es vital para alimentarse, defenderse y desarrollarse. El segundo es el programa de nosotros, que inscribe el yo en una relación de amor o comunidad en el seno de la familia, la patria, la confesión religiosa o el partido político. Nuestra civilización ha desarrollado el primer programa con una cierta hipertrofia y ha infradesarrollado el segundo. Pero este último solo está adormecido. Se trata de despertarlo. Yo he sugerido experimentar con casas de solidaridad que podrían extenderse por barrios y ciudades. Concentrarían en sí mismo un lugar. Todas las asociaciones humanitarias serían una crisis center específico, un centro de acogido para todas las situaciones apuradas y urgentes, con un cuerpo de voluntarios, de profesionales disponibles y movilizables permanentemente por todas las necesidades no cubiertas por el SAMU y la Policía de Intervención Urgente. Ese marco permitiría disponer de agentes de solidaridad en todas las administraciones y todos los propuestos estratégicos. Al mismo tiempo, se fomentaría una economía solidaria que prolongaría bajo nuevas formas la economía mutualista, iniciativas basadas en solidaridades locales o por el contrario, que suscitasen esas solidaridades, formación de cooperativas y asociaciones sin afán de lucro que prestaran servicios sociales de proximidad. Una sociedad no puede progresar en complejidad, es decir, en libertad, en autonomía y en comunidad a la vez, si no progresa en solidaridad. En efecto, la complejidad creciente comparte libertades crecientes, mayores posibilidades de iniciativa, que tanto pueden resultar fecundadas como destructivas y generadoras de desorden. El extremo desorden se convierte principalmente en destructor y la extrema complejidad degenera entonces en desintegración del todo en elementos sueltos. La única forma de salvaguardar la complejidad de una sociedad, es decir, sus libertades, como un mínimo de autoridad represiva, ser que el sentimiento intenso de pertenencia a la comunidad. Una política de calidad de vida. La calidad de vida tiene varios aspectos. Uno, ecológico. Este ya reconocido. El otro, convivencial. Fue enunciado hace más de 40 años por Ivan Illich, aunque sus mensajes han sido olvidados. La política ecológica es un componente de la política de conveniencia, pero no lo es todo. La conveniencia comprende la cordialidad interpersonal, el compartir y participar de las alegrías, placeres y sufrimientos del prójimo, el vecino, del pariente y del visitante. La calidad de vida se traduce en bienestar en el sentido existencial y no únicamente en el material. Implica la calidad de la comunicación y de la participación afectiva y afectuosa con el prójimo,
Naturalmente, la política no puede crear amistad y afecto. Incluso hay que dejar de creer con la finalidad de la política es la felicidad, según la idea formulada en la Constitución de Estados Unidos y retomada en Francia por Saint-Just. La política puede y debe eliminar las causas públicas de infelicidad, guerras, hambrunas y persecuciones, pero no puede engendrar la felicidad. Puede pretender, por tanto, no ya crear las condiciones para la felicidad, que se le escapan, sino favorece y facilita la posibilidad de que cada uno goce de las calidades de vida, es decir, de vivir poéticamente. El estado prosaico y el estado poético son dos polos de la vida. Sin prosa no habría poesía. Una es en el que sufrimos por obligación o imposición en una situación utilitaria y funcional. Y la otra es en la que nuestros estados amorosos, fraternos y estéticos, vivir poéticamente es vivir para vivir. Es vano soñar con un estado poético permanente que por otra parte se volvería insípido. Estamos condenados a la complementariedad y la alternancia entre poesía y prosa. Estos comienzos del segundo milenio, la hiperprosa ha progresado gracias a la invasión de la lógica, de la máquina artificial en todos los sectores de la vida. La hipertrofia del mundo tecnoburocrático, la invasión del lucro y del desbordamiento de un tiempo a la vez cronometrado, sobrecargado, generador de estrés enfrentado al tiempo natural de cada uno. La política de civilización requiere una plena conciencia de las necesidades poéticas del ser humano. Debe esforzarse por atenuar las limitaciones, las servidumbres y la soledad, por oponerse a la invasión oscura de la prosa, a fin de permitir que los humanos puedan expresar sus virtualidades poéticas. Comparte una dimensión estética, la estética. Como veremos más adelante, no es un lujo. Las emociones suscitadas por la belleza ante la naturaleza, la arquitectura y las obras de arte forman parte de la poesía de la vida. La política de la civilización debería restaurar las solidaridades, rehumanizar las ciudades, revitalizar el mundo rural, revertir la hegemonía de lo cuantitativo en provecho de lo cualitativo. Para que prime la calidad de vida, debería propugnar lo mejor y no lo máximo, y así contribuir a reformar la existencia. Dicha política superaría la alternativa de desglobalización, prestando atención a concreto local y a lo concreto planetario, y desarrollando ambas facetas, superaría la alternativa desarrollo, involución, y la alternativa crecimiento, teniendo presente todo aquello que debe crecer, de crecer. Así, sin dejar de ser planetaria, la política de civilización puede emprenderse a escala nacional y convirtiéndose en ejemplo de contribuir a propagar sus reformas en los demás países. Por su atención, gracias.